Bien, hermanos, pues vamos a ver este tema que se llama poniendo tropiezo delante de nuestro rostro. Y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por un día más, un domingo más que nos permites estar aquí reunidos, que nos has traído, Señor, delante de ti, que reconocemos nuestra necesidad, Señor, para acudir a ti y para darte honra, Señor, porque solamente tú eres digno. Pedimos, Padre, que nos guíes por tu Espíritu para escudriñar tu palabra y para ser honestos, para ser sinceros en nuestros corazones, para no cometer lo que los escritores bíblicos dicen que no debemos engañarnos a nosotros mismos, para presentarnos, Señor, pues sin ninguna hipocresía, sin ninguna doble intención, sino estar dispuestos a escuchar lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Señor, te pido nos limpies de nuestra maldad, nos limpies de toda iniquidad, para que podamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella podamos crecer. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Nos da mucho gusto ver aquí a la familia de Nancy, de Waldo y Emanuel. Bienvenidos. Y todos los hermanos que llegaron, ¿verdad? Ahorita, Oscar, Débora, Hugo, los hermanos Enrique, Claudia, y todos los demás, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. La señora Rosa también, por ahí. Alcancé a verla, ¿verdad? Por ahí, bienvenida. Nos da mucho gusto verles aquí. Bueno, pues vamos a ver este tema, hermanos. Vamos a ver este tema. Poniendo tropiezo delante de nuestro rostro. Vamos a poner atención en un versículo que es donde está precisamente esta frase. En Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Ezequiel 14, 4. Si ustedes gustan ir a su Biblia, ahí en Ezequiel 14, 4. Ahí en la diapositiva le falta una pequeña frase que la voy a leer tal cual está en la Reina Valera 60. Dice así 14:4 en nuestras Biblias, Reina Valera 60. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ya nos podemos dar idea de qué cosa se refiere el profeta Ezequiel cuando dice el tropiezo delante de su rostro. El tema, poniendo tropiezo delante de nuestro rostro, podríamos deducir que se refiere a qué? A poner ídolos o a tener ídolos en nuestro corazón. En aquellos tiempos, la idea de un ídolo estaba asociada con una imagen, ¿verdad? Con una imagen, con una representación visual, una estatua. Pero en estos tiempos en donde el racionalismo, el materialismo, el humanismo ha quitado todo aquel misticismo, porque ya se ha quitado, ¿verdad? El misticismo. Y ahora el hombre dice, no, eso es de una época, pues muy atrás, ¿no? Es de un pensamiento muy rudimentario el tener imágenes. Podría decirse hoy el materialismo y el racionalismo, quitar todo ese misticismo. Pero la idolatría en el corazón del hombre permanece, sigue. Para tener un concepto más amplio y no solamente remitirnos a la idolatría con una imagen,
Podríamos decir que la idolatría es todo aquello que controla el corazón de los hombres, excepto Dios. Esa es la idolatría. Todo aquello que controla mi corazón. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que donde esté nuestro tesoro, para las personas era de gran aprecio rendirle culto a un ídolo, porque por ello obtenía un beneficio personal, ¿no? Obtenía aquello que pensaba la persona que por rendir culto, pues recibía, ¿verdad?, bendición. Entonces, pues los ídolos en realidad eran también materialmente cuestiones preciadas. ¿De qué material mandó a hacer Nabucodonosor aquella estatua de sí mismo? ¿De barro? ¿De piedra? De oro, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado por ahí las noticias de actualidad, que ahora, ¿verdad?, con toda esa cuestión económica mundial, el oro volvió a tener gran valor. Y los bancos y los gobiernos, los bancos centrales de cada gobierno han empezado a comprar oro. ¿Por qué? Pues porque el sistema monetario mundial, ¿verdad?, se puede decir que está sustentado en pura especulación. Que dicen, bueno, yo tengo tanto dinero en el banco, pues sí, pero ¿qué lo sustenta? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente? No, pues pues de gente, ¿verdad?, que me dio a guardar sus ahorros. Pero luego esas personas lo sacan, ¿y a quién le dicen los bancos que ya no tienen dinero? Y entonces ellos dicen, yo tengo tanto dinero, pero no es cierto. ¿Y qué respalda? Nada. Bueno, el oro empezó a tener un valor. Bueno, esto lo podemos ver, ¿verdad?, en las noticias. ¿Qué es lo que controla el corazón de los hombres el día de hoy? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está tu corazón. Y entonces lo que controla tu corazón, controla tu vida. Lo que controla tu corazón, controla tu vida. Esa es una definición moderna de idolatría, hermanos. Podríamos decirlo, ¿verdad?, así cortito. ¿Qué controla nuestro corazón? ¿Qué guía nuestro corazón? Bueno, vamos a movernos a la época de Ezequiel, ¿sí? Primero vamos a hablar de quién es Ezequiel. Ezequiel fue un profeta escogido por Dios, un profeta a la cautividad. ¿Eso qué significa? Bueno, Ezequiel fue del remanente de Israel que vivió cautivo, ¿verdad?, o bajo el yugo de Babilonia. Israel fue llevado como un pueblo cautivo porque así fue establecida la profecía de juicio de Dios para Israel. ¿Y sabe por qué llegaron hasta ese punto de ser llevados como pueblo, verdad? Así completito, o todo junto, no completito, pero casi todo. Fueron llevados como esclavos, como sirvientes a Babilonia. ¿Cuál fue lo que detonó? ¿Qué cosa fue lo que detonó que ellos hayan sido llevados a Babilonia, cumpliéndose así la profecía de Dios? La idolatría. La idolatría. La idolatría. Entonces Ezequiel fue un profeta que profetizó, valga la redundancia, no en Israel, sí al pueblo, pero no en Israel físicamente. Él profetizó desde Babilonia, desde allí, ahí profetizó. Y bueno, vamos a ir viendo estos puntos. Trato de poner el nombre, ¿verdad?, de puntos, de manera que nos quede la idea y recuerde uno con facilidad. Primer punto, una mala teología es como una
zorra. Pues qué puntos, ¿verdad? ¿Qué nombres agarra? Pues sí, pero ahorita vamos a ver por qué. Segundo punto, la idolatría impide cambios verdaderos. Tercero, el fruto es el parámetro que nos mide delante de Dios. Observemos, hermanos, otra vez. Primer punto, una mala teología es como una zorra. 2, la idolatría impide cambios verdaderos. Y 3, el fruto es el parámetro que nos mide delante de Dios. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. ¿Sí? Una mala teología es como una zorra. ¿Qué representan las zorras en la Biblia? Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que utiliza ese término, esa idea. ¿Alguien podría recordar algún pasaje que usted haya escuchado donde se mencionan las zorras? Cantares, ¿verdad? Que las zorras destruyen. Muy bien, muy bien. Y bueno, Ezequiel, en la revelación que Dios le dio, también utiliza la analogía o la metáfora de las zorras. Las zorras eran consideradas como animales destructivos que medraban a los habitantes de zonas en ruinas. En esta época, ¿verdad? Hemos visto la guerra Rusia-Ucrania y hemos visto pues cuáles son, ¿verdad? Las consecuencias de una guerra y la destrucción que acarrea. Hemos visto que hay campos de concentración o de refugiados más bien, y que viven en situaciones precarias, ¿verdad? Ahí están en una tienda de campaña. Bueno, eso es por la modernidad el día de hoy. Pero ¿cómo era en aquellos días? No había casas de campaña. ¿Cómo vivían? Bueno, la gente hacía sus refugios, ¿verdad? De las mismas rocas. Y pues ahí dejaba sus pertenencias, su comida. Haga de cuenta, ¿verdad? Pues como a veces ve uno gente indigente que pone unas varitas, un techito, unas piedritas, así, ¿verdad? Algo, rústico, improvisado. Pues esos refugios eran lugares predilectos de las zorras. Y entonces, los lugares, ¿verdad? Así precarios, que servían de refugio para aquellos a los que regresaban después de una devastación, y llegaba la zorra y lo poquito que había se lo llevaba o lo terminaba destruyendo, ¿verdad? El lugar. Porque cuando llegaba alguien a su refugio y veía a la zorra, pues la zorra corría y se aventaba, pues ahí se caía la casa, ¿verdad? O el cucurucho que estaba ahí. Bueno, ese es, ¿verdad?, el papel de las zorras. Ahora, el remanente de Israel, al decir remanente es que era una parte pequeña de todo el pueblo que había vuelto de Babilonia, ¿ah? Había vuelto. No vamos a leer todos esos versículos porque nos va a llevar tiempo, pero ahí usted puede ver en Segundo Libro de Reyes, que es un libro histórico en donde se narra, ¿verdad?, tanto la ida como el regreso de Israel a Babilonia. Parte de ese remanente, ¿verdad? En ese remanente más bien iba también Ezequiel. Entonces, ¿por qué explico todo eso? Pues para tener, ¿verdad?, el contexto. Y vamos a leer el capítulo 13, ese sí. Ahí en el capítulo 13, Ezequiel utiliza esta analogía para referirse a falsos profetas. Falsos profetas. Falsos profetas. Podemos decir que un falso profeta es alguien que pronunciaba una profecía no dicha por Dios o alterada. En el libro de Deuteronomio, por tiempo no lo vamos a leer, pero ahí estaba establecido en la ley de Moisés cómo identificar a los falsos profetas. Cuando las profecías dichas por Dios a un profeta
no se cumplían al pie de la letra, aunque fuera el 95% que se cumpliera. Pero si no se cumplía el 100%, el tal no era considerado profeta y era, por tanto, apedreado, ¿verdad? Era muerto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Israel? Israel toleró falsos profetas. No fue íntegro en apegarse a la palabra de Dios. Tuvo concesiones hacia la palabra de Dios. Tuvo comodidades que fueron mayores o que tuvieron más influencia en el pueblo que mantener la integridad hacia la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a traerlo a nuestros términos el día de hoy. ¿Ha habido algo de la palabra de Dios que para usted o para mí no ha sido confortable escuchar? ¿Ha tenido usted la oportunidad de recibir la palabra de Dios, de escucharla y saber que tiene una responsabilidad hacia cierto asunto, pero no es de su agrado? Bueno, es en esas ocasiones, hermanos, en donde esa teología, vamos a llamarle, ¿verdad? Teología doctrina. Teología palabra de Dios. Sí pudimos observar en esos breves versículos de Ezequiel 14 que dice, así dijo ¿quién? O sea, no dijo Ezequiel, no dijo ningún otro hombre, sino así dijo Jehová. Esa es la sana doctrina. Esa es la sana teología. Cuando recibimos directamente tal cual lo que Dios dice. Así dijo Jehová. Bueno, y entonces los falsos profetas sabían de cuáles eran los intereses del pueblo, qué es lo que ellos querían escuchar, qué es lo que ellos querían recibir, y toleraron falsos profetas. Ahora vamos a leer Ezequiel capítulo 13, ¿sí? Para que entendamos mejor el contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así Ezequiel 13:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Miren, hermanos, seguramente en nuestro andar cristiano hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos recibido tal como Él ha pronunciado, pero lamentablemente hemos profetizado conforme a nuestro propio, o sea, conforme a lo que nos conviene. Conforme a lo que nos conviene, es lo que dice aquí. Sigo leyendo, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como, ayúdeme a leerlo, como zorras en los fueron tus. Ahora ya entendemos la analogía, ¿verdad? Ezequiel le dice, aquellos que hablan conforme a su propio espíritu, conforme a su propio corazón, esos son malos teólogos o, en aquellos tiempos, falsos profetas. ¿Qué es la teología, hermanos? La teología es el estudio de Dios. Es conocer acerca de Dios, conocer acerca de su voluntad. Pero cuando en ese conocimiento nosotros queremos tapar parte de ese conocimiento, de esa naturaleza,
de ese deseo o de esa voluntad, estamos haciendo teología conforme a nuestro propio corazón. O sea, en aquellos tiempos, falsos profetas. Sigamos leyendo. 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad de adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Ahora sí, vámonos hasta el versículo 10. Dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, pongamos atención ahora en esta analogía de la pared. Ya dejamos la analogía de las zorras. Ahora vamos a ver la analogía de la pared. Si por cuanto engañaron a mi pueblo, los profetas falsos, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que ¿qué? Vendrá lluvia torrencial, enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Israel seguía sufriendo consecuencias de juicio por su idolatría y su abandono de Dios. Pero había profetas que decían, no, todo está bien, no pasa nada, mira, a ti te está yendo bien, tú no te preocupes. Por eso dice aquí el profeta, uno edificaba pared y otro, dice, la recubría con lodo suelto. Dice el 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Una mala teología, hermanos, es como una zorra. El pueblo de Israel, que regresó a Israel, que regresó a Jerusalén, encontró una ciudad en ruinas como consecuencia de su desobediencia y su alejamiento. Pero había gente que decía, no, pues todo está bien, no pasa nada. Falsos profetas, zorras, malos teólogos. Israel estaba en refugios, así como les expliqué, ¿verdad? Hace ratito. En situación precaria. Pero por causa de sus propias decisiones. Cuando uno se encuentra en esas situaciones, hermanos, en donde vivimos precariamente, o sea, estamos experimentando consecuencias de malas decisiones y todavía decimos, no, todo está bien. ¿Cómo va tu familia? Bien. Pero cuando somos honestos, pues no estamos bien, ¿no? Entonces, estas personas, en lugar de ayudar a subir la guardia, sí se entiende a qué me refiero con subir la guardia, ¿verdad? O sea, si ves que no vamos bien y yo no te digo nada, Ezequiel es el mismo libro, ¿verdad? Que también habla acerca de la atalaya. Si tú, ¿verdad? No amonestas al impío, ¿sí se acuerdan? Bueno, es eso, hermanos, es eso. Cuando nosotros tenemos una mala teología, normalmente lo que vamos a decir es que todo va bien, aun cuando no sea cierto. Y vamos a decir, ¿verdad? No, pues levanta la pared,
repéllala, no pasa nada. Tú cúbrelo. Más bien, no. Una mala teología es como una zorra. Y entonces, en lugar de ayudarle a levantar la guardia al pueblo de Israel, quien todavía iba en pos de su idolatría, sabiendo las consecuencias que había vivido, pues todavía, ¿verdad? Estos profetas, y este capítulo 13 habla acerca de cómo falsos profetas y profetizas, pues embabucaban, ¿no?, al pueblo, y dice el versículo 20 de Ezequiel 13, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Y bueno, al escuchar esa frase, y sabréis que yo soy Jehová, podemos estar seguros que así va a ser, que se cumplirá. ¿Ya? Una mala teología es como una zorra. Por eso, cuando nosotros nos acomodamos, agarramos lo que nos conviene, nos sentimos a gusto nada más con esta parte, pero la demás no, cuidado. Porque si hay una situación precaria, esta puede ser peor. Puede ser peor. Segundo punto. El segundo punto habla de que la idolatría impide cambios verdaderos. Y mire, vamos a ver cómo el contexto de esta porción de Ezequiel, de estos 3 capítulos. Hoy leímos el 14 y el 15. Ahora vamos a pasarnos al 14, ¿sí? Vamos a leer los primeros versículos, solamente los primeros 2. El primero más bien, 14:1 de Ezequiel, dice: vinieron a mí algunos de los... ¿Qué significa que diga Ezequiel los ancianos de Israel? ¿Los qué? Los líderes. Ellos habían escuchado lo que Ezequiel dijo en el capítulo 13. Dijeron, miren, las zorras, cuidado con las zorras, cuidado con la mala teología, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con quedarte solamente con aquello que te hace sentir reconfortable. Cuidado. Y entonces ellos llegaron, y podríamos decir que es una buena intención. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Podemos decir, fue correcto. Fueron con la persona correcta, con el profeta que estaba dando revelación de Dios en ese momento. Y se sentaron delante de mí. 2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Tengo yo que responderles? No. Dios reveló a Ezequiel cuál era la intención de estos hombres. Y miren, hermanos, qué importante, qué necesario es que cuando nosotros nos presentemos a Dios, lo hagamos con honestidad.
¿Para qué venimos? ¿Para qué nos presentamos el día de hoy aquí? Deje usted el lugar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos lleva en nuestro corazón a estar el día de hoy aquí? Y entonces ahí puede salir una motivación que no es, ¿verdad?, la correcta. Vamos a ver lo que dice el Salmo 66, 18, por favor. Salmo 66, 18. ¿Qué pasa cuando nosotros no venimos motivados por la razón legítima o correcta? ¿Qué pasa cuando venimos con una doble intención delante de Dios? Dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Saben, hermanos, que sería un gesto honesto de nuestra parte? Que cuando nos sentimos lejos de Dios y podemos asumir la actitud de estos hombres que se presentaron ante el profeta, que en su conciencia estaban siendo acusados, pues por lo que les acababa de decir, tus ídolos te están controlando y todavía hay quien te dice que estás bien, y aún así, ¿verdad? Pues tú dices, pues voy con el profeta, pues para ver si puedo encontrar, ¿verdad?, respuesta a eso que me está haciendo sentir mal. No, tú no vas buscando corregir, como ahorita vamos a leer en Ezequiel, ni buscando el arrepentimiento. Vas buscando, ¿verdad?, que Dios muestre una concesión a ese comportamiento. Y eso es lo que buscaban estos hombres. Vamos a regresarnos de vuelta a Ezequiel 14. Ezequiel 14. Y dice el versículo 4, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Hubo un estudio, hermanos, que tuvimos en la iglesia hace, yo creo que unos 2 años. Si me ayudan a recordar los hermanos que llevaron el estudio de la edad de la oportunidad. ¿Se acuerdan? Bueno, fíjese se puede decir, cuán fácil llega a tener uno ídolos en los distintos aspectos de nuestra vida. En ese libro que llevamos como estudio, la edad de la oportunidad, y se lo recomiendo para todos los papás, está enfocado a los jóvenes adolescentes, o a los adolescentes más bien, pero yo creo que es para cualquier edad. En ese libro se trataba acerca de cómo los papás nos dejamos llevar más por nuestros ídolos en la educación y la guianza de nuestros hijos que por las motivaciones correctas. Es más importante para nosotros que ellos tengan un buen comportamiento, que nos muestren respeto, que nos dejen estar cómodos, a que nosotros hagamos todo lo que está de nuestra parte, mandado por Dios, para que ellos honren a Dios. Vamos a pensar, normalmente, ¿en qué lugar ponemos nuestros ídolos? ¿Verdad? Que la razón legítima por la que debemos
guiar a nuestros hijos. Nosotros nos enfocamos más en la pared, en el repellado. Ahí, que se tape, vea todo. En eso nos enfocamos. Nos convertimos en papás legalistas. Convertimos a nuestros hijos, ¿verdad?, en espantados, de que se asombran, ¿verdad?, por cosas superfluas, en lugar de dirigir y apuntar a nuestros hijos su corazón a Dios. Ellos aprenden a ver lo que estos hombres ven, lo superficial, no lo que está de fondo. Podemos llegar a ser familias, hermanos, en donde nuestros hijos son educados, ¿verdad?, a tener cierto comportamiento, a mostrar ciertas virtudes que a final de cuentas pues son superficiales, pero su corazón puede estar muy lejos de Dios, como el de estos hombres. Podemos llegar a convertir a nuestros hijos en críticos, ¿verdad?, de los demás. Es que hizo, es que dijo, es que... Y no se dan cuenta, ¿verdad?, de que, claro, el comportamiento revela lo que hay en el interior, pero es el interior, es el corazón lo que tenemos que, a lo que tenemos que enfocarnos. Y hay muchos de nosotros, hermanos, que nos sentimos conformes, decir, mi hijo siempre saca 10, mi hijo es bien portado, mi hijo es sobresaliente en su clase, mi hijo esto, y mi hijo esto, y verdad, ahí están los hijos casi que en un nicho, ¿verdad? Y cuando viene, ahora sí, la realidad de su corazón, salen los ídolos. Y ese hijo y esa hija, pues tenía sus ídolos también. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue la que escondió a Labán sus ídolos? Dijo, no, pues es que estos son importantes, ¿va? Nuestros hijos, así como Raquel, empiezan a agarrar sus propios ídolos. Sus propios ídolos, hermanos. ¿Qué controlaba nuestra vida? Los ídolos. Si el dinero controla nuestra vida, ¿qué los va a controlar a ellos? Si el trabajo controla nuestra vida, ¿qué los va a controlar a ellos? Si los placeres controlan nuestra vida, ¿qué los va a controlar a ellos? Si la comodidad controla nuestra vida, ¿qué los va a controlar a ellos? Raquel, sacándole los ídolos a Labán. ¿No? Dios reveló a Ezequiel la intención de los corazones de aquellos hombres que tenían la intención de continuar por sus caminos de maldad, oponiéndose a la voluntad de Dios. La manera en la que Dios va a responder, hermanos, a un corazón que se acerca con los ídolos, así como estos ancianos de Israel, es con un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Vamos a leer Ezequiel 14, versículos 6 al 7. Dice Ezequiel 14, 6 al 7, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros
y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí, fíjense, hermano, apartar su corazón de andar en pos de mí, es buscar al Dios verdadero. Dice, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, que ya vimos que es la misma idolatría, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Los cambios verdaderos no se pueden lograr, hermanos, y voy a poner, ¿verdad?, de ejemplo, la construcción del templo, el templo físico, ¿verdad?, que estamos realizando allá, en la calle Añil, esquina Universo, ¿verdad? Así se llaman las calles. Pues, desde luego ha habido algunas deficiencias, hermanos, que así, ¿verdad?, a simple vista no se pueden ver. Si nosotros no hubiésemos atendido o buscar el atender, ¿verdad?, corregir esas deficiencias, más adelante, el día de mañana, podrían salir, ¿verdad?, cosas de las cuales, pues, pudiéramos tener algún daño, ¿verdad? Entonces, lo más fácil es decir, no, mira, déjale así, no pasa nada, porque aparte nos va a costar mucho. Y sí, corregir cuesta, ¿verdad? Implica un costo, y a veces el costo es muy alto. Pero si le hubiéramos seguido así, ¿verdad? Y siguiendo el principio de los falsos profetas, levanta la pared, repéllala, échale lodo, no pasa nada, ¿verdad? Dice un maestro que conoce Tony, ¿verdad?, que la mezcla, todo lo cubre. Entonces, vamos a seguirle así. Échale mezcla, no pasa nada, ¿verdad? Síguete enfocando en las cosas superficiales. La conducta, las buenas calificaciones, que te obedezcan. Estoy seguro, ¿verdad?, que hay muchos cristianos que cumplimos no por amor a Dios, sino para servir a un ídolo, ¿no? Quedar bien con la familia, quedar bien con uno mismo, ¿no? Decir, pues yo ya cumplí, ya me siento libre, pero no por la motivación correcta, que es buscar al Dios vivo. Y bueno, a todo esto uno va a decir, ¿y cómo puedo estar yo bien con el Dios vivo? ¿Cuál es la medida? Bueno, los hombres podemos errar, hermanos, porque los hombres vemos lo de afuera, ¿no? Aún los que puedan tener mayor discernimiento, podemos errar. Entonces, ¿cuál es la medida? Tercer punto. ¿Cuál es el parámetro a seguir? El fruto. El fruto. El fruto es el parámetro que nos mide delante de Dios. Porque yo tengo una medida, Tony tiene otra medida, el hermano Ramón tiene otra medida. Para Tony yo voy a salir alto, para el hermano Ramón bajo, ¿verdad? Para mí, bien. No, ¿cuál es la medida? Miren, hermanos, hay un principio que se mantiene en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. El principio del valor del pueblo de Dios, que es proporcional al fruto que rinde. Ese principio se mantiene.
Capítulo 15. Ahora vamos al capítulo 15 de Ezequiel. ¿Qué dice el título en nuestras Biblias Reina Valera? Jerusalén es que como una vid inútil. Vamos a leer un poquito. Ezequiel 15 dice así: vino a mí palabra de Jehová. No olvidemos, hermanos, esa frase. Vino a mí palabra de Jehová. No es palabra de ningún hombre, es palabra de Dios. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, se está refiriendo al profeta, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Pregunta, hermanos. Todos conocemos la planta que da uvas, es decir, la vid o parra, ¿no? Vid, parra, o qué otro nombre tiene. Creo que esos dos son los más conocidos, ¿no? Yo no he visto ninguna planta, a lo mejor porque está muy chiquita, ¿verdad? Las que yo he visto están muy chiquitas. Yo no he visto que tenga madera. Yo lo he visto más bien así como el grueso de una enredadera. ¿Se puede sacar madera de ahí? No. Entonces, esas preguntas que está haciendo aquí el profeta, bueno, que Dios le reveló al profeta, son preguntas retóricas, ¿verdad? Que tiene la respuesta en sí misma. ¿Qué es el sarmiento? Esa es la otra palabra. ¿Qué es el sarmiento entre todos los árboles del bosque? Nada. Cuando hablamos de árboles del bosque, es árboles maderables, ¿no? ¿Y qué es la vid en comparación a ellos? Nada. Versículo 3. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? No. ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? No. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Lo que está diciendo aquí el profeta es que Israel va a llegar a ser una vid inútil. Una vid inútil. Jeremías capítulo 2, Isaías capítulo 5 dicen lo mismo. ¿Quién más habló de la vid o de las partes de la vid que no son útiles? ¿Quién dijo yo soy la vid verdadera? ¿Quién dijo eso? Entonces, ese principio no cambia, sigue siendo el mismo. Hermanos, cuando nosotros nos sintamos preocupados por ver el fruto que estamos llevando, eso será una buena señal. Pero si seguimos, ¿verdad?, con las paredes, echándole mezcla que todo lo cubre, pues, hermanos, ya debemos, ¿verdad?, de evitar sentirnos conformes con cubrir las apariencias. No. Decir, ya cumplí, ¿verdad? Ya vine. En otro mes vuelvo a ir a la iglesia. No. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15. Vamos a leerlo, por favor. Aquí está ese mismo principio. Y ahora, ¿quiénes forman parte de esa vid? Antes Israel era, ¿verdad?, comparado con la vid. Pero ahora, ¿quiénes son la vid? La iglesia, los creyentes. Es lo que dice aquí el Señor Jesús en Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué le va a pasar? Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál era la actitud de los ancianos? ¿Qué les dijo Dios? Les voy a contestar, no. Lo que voy a hacer es decirles, ¿verdad? Conviértanse, vuélvanse, arrepiéntanse. Eso es lo que les voy a decir. Pero aquí Cristo dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tenemos que ser honestos, hermanos, y reconocer, pues quizá nos hemos estado presentando delante de Dios con nuestros ídolos en nuestro corazón, ¿verdad? Como pared artesonada, ¿verdad? Pero con muchas grietas, muchas fallas. Y entonces, ¿quién es el que nos limpia? ¿Quién es el labrador? El Padre. Dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el que... Me acuerdo mucho, ¿verdad? Y no se me van a olvidar esas palabras del hermano Eno Gutiérrez López, cuando fue la entrega de púlpito, la ceremonia de entrega de púlpito. Y me acuerdo, ¿verdad? Ya que terminó la ceremonia, se acercó conmigo y así, ¿verdad? Me dijo, Andrés, dice, te va a tocar regar y cortar. Regar y cortar. Pero yo no le entendí. Dije, sí, ¿verdad? Sí. Hermanos, Dios, ¿verdad? A través de diferentes instrumentos es el que poda y es el que riega. La disciplina que Dios ejerce, como lo hizo con Israel, pues es un medio de cortar lo que no sirve para lo que sí sirve, de más que fruto. Cuando Dios nos esté haciendo pasar por situaciones de disciplina, tenemos que dejar la mala teología, las zorras. Tenemos que quitar los ídolos de nuestro corazón y tenemos que dejar que Dios corte, limpie y riegue para que haya fruto. Así que Dios puede llegar a azotar. Dios puede llegar a azotar. Porque Él es soberano. Fíjense, hermanos, vimos el viernes pasado el tema de la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Y lo voy a leer el siguiente. Creo que era más que me pasé. Voy a leerlo. Dice: no hay nada que desagrade más a la mente del hombre que la soberanía de Dios. El hombre audaz dicta límites a la omnipotencia
y no permitirá que nadie sea soberano, ni siquiera Dios. No hay quien limite en sus esfuerzos para tratar de quitar la soberanía de Dios de las Escrituras. Y eso es, yo creo que lo que más nos desagrada, que Dios sea soberano, que Él gobierne nuestras vidas, que Él dirija nuestras vidas. Eso es algo, ¿verdad? Que, pues por los ídolos que tenemos, no lo permitimos. Dios habla como un soberano. No se digna hacer ninguna modificación para suavizar y hacer más aceptable su testimonio a la mente humana. Y a veces es nuestra tendencia. Queremos encontrar un argumento que nos haga sentir, ¿verdad? Pues que Dios no quiere hacernos el mal, sino el bien. Y no, Dios es soberano. Y eso no nos agrada, no nos gusta, pero así es. Dios no se digna en hacer ninguna modificación para suavizar y hacer más aceptable su testimonio a la mente humana. Bueno, si Dios me da lo que yo quiero o me hace sentir bien, entonces sí creo. En casi todo lo que enseña, Él, Dios, deja algo que hará manifiesto el descontento de aquellos en quienes exista. Vamos a ponerle aquí, en quienes habite. Tenemos ídolos, hermanos, porque nos disgusta ver al Dios soberano. Y vemos a un Dios conforme a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, dijimos que el parámetro para medirnos es el fruto. Dios nos va a azotar si es necesario para arrancar todo pecado y obstáculo que frustre la vida espiritual del creyente, y eso lo podemos ver en Hebreos, y ahí vamos a terminar, hermanos. Hebreos capítulo 3. Hebreos 12, perdón. Hebreos 12, y dice así, versículo 3. Hebreos 12, 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Habrá ocasiones, hermanos, en las que ya querramos tirar la toalla a causa de la disciplina de Dios. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué pasa cuando uno tropieza, hermanos? Se cae en la calle. ¿Cómo llega uno a estar cuando se cae, ¿verdad? En la calle? Pues no se puede ni levantar, ¿verdad? Y las manos todas raspadas. Entonces lo que dice el autor de Hebreos es: levántense. Y esas rodillas, ¿verdad? Que están entumecidas por el dolor,
pues háganlas levantar, dice el versículo 13, y haced sendas derechas. ¿Por qué nos caímos? Porque traíamos un camino torcido. Haced sendas derechas para vuestros pies. En otras palabras, un andar recto delante de Dios. Para que lo cojo, Dios sabe de nuestras debilidades. Para que lo cojo, no se salga nuestra vulnerabilidad, nuestra inclinación al pecado nos va a hacer que nos salgamos. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, tengan cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El autor de Hebreos está haciendo alusión aquí a Israel. En lugar de ver la prueba como una oportunidad, la vio, ¿verdad?, como una tragedia. ¿Cómo vemos nuestras situaciones, hermanos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no? ¿Ah? Sigamos leyendo, versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, en la iglesia, en la congregación, no solamente esta, sino en general, habrá quienes piensen, estén, o podríamos ser nosotros, ¿verdad? Podríamos ser nosotros quienes piensen que estamos bien, con una mala teología, dejando que las zorras hagan sus destrozos, presentándonos o intentando presentándonos delante de Dios con nuestros ídolos. Bueno, ya vimos lo que dijo el Señor Jesús con respecto a eso. Pero también, ¿verdad?, habrá quienes Dios quiere limpiar, quiere hacer crecer para llevarle a tener más fruto. Y para eso Dios pues hará uso incluso de la disciplina, ¿verdad? Y si es así, pues veámoslo como una bendición, porque Dios al que ama, disciplina. Pensemos, hermanos, mi teología es sana, mi conocimiento de Dios es sano, lo que yo sé acerca de Dios y qué es lo que me hace dirigirme a andar en mi vida, ¿es sano? Veo que las cosas van bien para mí, aunque en realidad no sea así. Algo que deberíamos de pensar. Si hay alguien aquí que dice que yo no tengo ídolos, cuidado. ¿Qué ídolos son los que controlan mi corazón? ¿Busco a Dios con limpia conciencia? Y por último, ¿qué tan abundante es el fruto que Dios produce en mi vida? Porque pues cada quien puede ver el fruto que Dios produce en nuestra vida, ¿no? ¿Qué fruto produce Dios en mi vida? Porque si yo te puedo medir con mi vara, pues va a salir alto, va a salir bajo, va a salir pues, conforme a mi corazón. Pero el que mide es Dios. ¿Qué tan abundante es el fruto de Dios? ¿O dejo que Dios produzca ese fruto en mí? ¿Acepto abiertamente y sin quejarme que Dios sea el labrador que limpia mi vida? Oh, eso ni siquiera, ¿verdad?, lo había pensado yo. ¿Acepto que Dios sea el labrador que limpia mi vida?
Bueno, pues, ¿cómo nos queremos presentar delante de Dios hoy, hermanos? ¿Cómo queremos que nos conteste? ¿Cómo le contestó a los ancianos? Les voy a contestar yo mismo. O, como Cristo dijo, ¿verdad? Y todo lo que pidieres al Padre, yo os lo daré. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y, Señor, pues, tú nos has hablado a través de ella. Tú has dejado este testimonio, Señor, para que nosotros creamos. Nos has puesto todas las evidencias, Señor, históricas, a través de la vida del pueblo de Israel. Hemos visto el cumplimiento de tus profecías. Hemos visto, Señor, cómo todo se ha cumplido conforme tú lo has dicho, Señor. Hasta el día de hoy, Israel, Señor, aguarda, según tu palabra, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Es decir, que la iglesia, Señor, tu pueblo, con quien tratas ahora, sea, Señor, quien dé testimonio. Pero nosotros, como dijo Pablo, no estamos exentos. Porque si la raíz fue quebrada, como lo fue Israel, nosotros, Señor, que somos el olivo silvestre, ¿cómo no podrás hacer lo mismo? Rogamos, Señor, que nos des corazones sensibles, dóciles, para volvernos a ti, Señor, y convertirnos de todo nuestro corazón y abandonar nuestros ídolos, echar a las zorras, Señor, y buscar al Dios vivo. Te rogamos, Padre, nos ayudes y, Señor, pues tú hagas tu obra de perfeccionamiento en nuestras vidas. Tú sabes, Señor, por qué te buscamos, con qué motivación lo hacemos. Que así sea, Señor, según tu voluntad. Y ayúdanos, Padre, a guardar cualquiera que sea la disciplina en nuestra vida, pues es muestra de tu amor, Señor. Es muestra de que nos amas, de que somos tus hijos. Pedimos nos ayudes, Señor, en nuestro andar aquí. Ayúdanos a hacer sendas derechas para que lo cojo sea sanado. Que lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, gracias por su paciencia. Bueno, pues vamos a dar finalización a la grabación y deseamos que sea de bendición para los hermanos que escuchen. Dios les bendiga.